El huésped y otros relatos siniestros. Por Amparo Dávila, relato 8, parte 2. El jardín de las tumbas. Nunca puedo cerrar los ojos porque me siento que así aumenta el peligro. No pasan las horas y las noches se me hacen eternas. Sombras que van y vienen, murmullos, pasos, roces de hábitos, aleteos, cadenas que se arrastran, rumores de plegarias, quejidos apagados, un viento helado que me llega hasta los huesos. El obispo sin rostro frente a mí, sin rostro, sin ojos, hueco. Algunas veces se despertaba de pronto a mitad de la noche. La débil luz de la luna o del alumbrado de la calle que se filtraba por la persiana solía tener un tinte azuloso, casi metálico, y todo comenzaba a girar dentro de una atmósfera inquietante. Su corazón latía con violencia y un frío espantoso lo iba invadiendo hasta lograr paralizarlo por completo cuando advertía que no estaba solo, que alguien sentado frente a su cama lo observaba fijamente, penetrándolo hasta el alma con sus cuencas vacías. Transcurría una eternidad de angustia y pavor desorbitado hasta que su mente funcionaba de nuevo y descubría, o más bien se daba cuenta de que el obispo no era sino su ropa que había dejado en desorden sobre la silla. Cuando la primera luz del día comienza a filtrarse por la claraboya de la celda, el obispo se marcha y con él las sombras y los ruidos. El terror de la noche desaparece y yo empiezo a reconocer la celda y todas mis cosas. Me estiro por primera vez en mi cama. Los brazos y las piernas pierden su rigidez y caigo de golpe en el sueño. Al poco rato la voz de Jacinta me obliga a despertar. Me gustaría saber cómo pasan las noches mis hermanos, si son iguales a las mías. Pero nunca me he atrevido a preguntarles nada. A la hora del desayuno están siempre frescos y contentos, llenos de planes en el día. Algunas veces mi madre se da cuenta de mi palidez y de los bostezos que yo no puedo contener. ¿Estás enfermo, hijo? ¿Dormiste mal? Y me observa atentamente. Yo me apresuro a decirle que estoy muy bien y que dormí toda la noche. Mientras hablo, siento que me voy poniendo colorado ante el temor de que mi propia voz me denuncie. No podría soportar las preguntas de mis padres ni las burlas de mis hermanos. ¿De modo que usted le tiene miedo a los fantasmas? ¿Y cómo son los fantasmas, hijo mío? Casi oigo la voz de mi padre y puedo hasta imaginar su sonrisa. Aún no sabía gran cosa de sus hermanos. Se querían bien, respetándose en todo. Se buscaban con cierta frecuencia y charlaban a gusto. Pero siempre había existido algo como una barrera interior que él no lograba franquear. Tal vez vivía muy encerrado en su propio mundo y no le interesaba moverse en el de ellos. Yo quisiera que fueras más sencillo, así como tus hermanos. Vives demasiado dentro de ti, hijo mío, solía decirle su madre. ¿Cómo me gustaría penetrar en tu mundo? Su mundo era solo su mundo, lleno siempre de inquietud, angustia de todo y de nada, ansiedad acrecentada por los años, desasosiego, andar de aquí para allá buscando un sitio, el sitio que no encontraba.
Nunca la paz, aburrimiento constante de lo que tenía o deseo de algo distinto. La soledad acuesta siempre. Ni siquiera su obra bastaba. Solo en el tiempo de la gestación era parte suya. Después podía haber sido la de otro, tan lejana como nunca creada para él. Todas las noches salgo del convento. Cuando todos duermen, me escapo sin hacer ruido. No puedo aún suspirar el miedo de descubrir o presentir en la sorda oscuridad de la celda la figura del obispo sin rostro que me acechó tantos años, cuando yo no podía hacer otra cosa que vivir la noche de terror. Tendría unos 16 años cuando empezó a escaparse por las noches. Aún recordaba la emoción de sus primeras huidas llenas de sobresaltos y del temor de ser descubierto por sus padres. Finjo a acostarme para no despertar sospechas. Y cuando todo está en calma, salgo apresuradamente del convento. En la taberna del pueblo bebo algunas copas con los muchachos campesinos, lo cual es necesario para darme valor. Me siento bastante cohibido ante ellos, tan decididos y directos en todos sus actos. Al principio no aceptaban muy bien mi compañía, pero poco a poco he sabido ganarme su confianza y su estimación. Anoche he vivido mucho, tontamente. Le daba rabia recordarlo. La reunión marchaba muy agradablemente y todo mundo estaba contento. José era un gran conversador, sin duda alguna, lleno de ironía, afecto, a burlarse de todos y de sí mismo. De pronto lo molestó aquella broma de José. Conociéndolo tanto como lo conocía, no dudaba de que ya desde antes hubiera hecho reír a los demás a costa suya. Se puso bastante tenso y comenzó a beber copa tras copa hasta embrutecerse. Siempre era lo mismo. Por una cosa, por otra, por nada, él bebía como esponja. Antes era la timidez, darse valor, como pensaba a los 16 años. Después, bien puedo decir que llevo una doble vida. Durante el día soy uno en el convento con mis padres y mis hermanos. Y por la noche en la taberna soy otro. Allí bebo, juego a la brisca, bailo fox y danzón. Y acabo la noche en la estrecha cama de Carmen. No se explicaba cómo, a pesar de la gran timidez de aquel entonces, que lo hacía ruborizarse ante la sola presencia de cualquiera de las amigas de sus hermanos, había buscado el cuerpo de una mujer para escapar de la noche a solas. Aún perduraba aquella sensación que lo hacía sentirse como el único sobreviviente de un naufragio, sin voces, sin calor, como caer de golpe en la muerte. Soledad del cuerpo y soledad de adentro. Vacío, oscuridad, silencio aplastante. Ese miedo a estar solo le había perseguido y lo perseguía siempre. Con frecuencia cuando ya iba para su casa a dormir. Bien entrada la noche, después de haber estado en alguna fiesta, lo asaltaba aquel temor incontrolable. No llegaba a su casa, se metía en el primer bar o café que encontraba abierto y allí permanecía pacientemente, bebiendo o tomando café a que se hiciera de día. Muchas veces sonaban las 6 o las 7 de la mañana cuando por fin llegaba a su departamento y encontraba a la portera barriendo la calle. «Fue larga la fiesta, joven», y lo miraba con ojos sospechosos. Anoche por poco me descubren. Matilde salió de la cocina cuando yo creía que ya